el asesino que mataba a otros asesinos, Pedriño Matador; Richard Ramírez, el acechador nocturno; Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee; Ted Bundy; Rodney Alcalá, The Dating Game Killer; Aileen Wuornos, el peor depredador de niños, Garavito, el asesino del Zodiaco; Andrés Mendoza, el feminicida de Atizapán; Tsutomu Miyazaki, el asesino Taku; Hugo Osorio, el psicópata de Chalchuapa. Convertía a sus víctimas en hamburguesas, Joe Matheny. ¿Qué tienen en común? Que todos ellos son despiadados asesinos seriales, y en el orden en el que los viste, te contaré cada una de sus historias a continuación. Lexter Psicosis. Conoce al asesino que solo mataba a otros asesinos, violadores y pedófilos. Mas se você é contra a pena de morte, por que você matou tanta gente? Porque não vale nenhum. Entendeu? Se eu matei, não matei nenhum, coitado. ¿Cómo un asesino serial sindicado de haber acabado con la vida de 71 personas puede llegar a ser tan querido entre la multitud justamente por este acto? Para que lo entiendas, déjame te cuento la historia de Pedro Rodríguez Filo, conocido como Pedriño Matador. Nacido en Minas Gerais, Brasil, el 17 de julio de 1954, Pedro Rodríguez Filo se crió en un entorno humilde, rodeado de la criminalidad que siempre y lamentablemente ha azotado al país carioca a lo largo de los años. Su padre era todo un maltratador que incluso golpeó a su madre mientras él aún estaba en el vientre, lo que probablemente influyó en la conducta de Pedro más adelante, porque a muy temprana edad lo demostraría. Cuando apenas tenía 14 años, vio cómo a su padre lo acusaban de ladrón y lo echaban de su empresa injustamente, ya que todos sabían que el verdadero culpable era un guardia de seguridad. Pedro se presentó a donde el jefe del lugar, quien había sido el que lo inculpó. Sacó una escopeta y le disparó al pecho. El hombre murió en el acto. Luego fue hasta donde se encontraba el verdadero culpable del robo y lo mató a cuchilladas. Desde ese punto se embarcó en una carrera criminal al escapar e incorporarse a una banda de delincuentes que robaba personas y traficaba droga, y empezó a dedicarse a asesinar a los otros integrantes de bandas rivales para eliminar a la competencia, y en represalias fueron a donde su novia y la mataron. Ese fue el detonante para que la destreza homicida que lo acompañaba desde muy joven fuera dirigida hacia todas aquellas personas pertenecientes al crimen organizado o no. Solo bastaba con que se tratara de narcotraficantes, violadores, ladrones y pedófilos para que fueran el blanco predilecto de Pedro. Al poco tiempo del asesinato de su novia, logró acabar con el responsable de su muerte, que era un peligroso narcotraficante, y con sus hombres, al irrumpir en una fiesta de bodas, y todo cuando ni siquiera había cumplido la mayoría de edad. Esta hazaña lo hizo convertirse en el nuevo jefe de aquella banda criminal y ganar un renombre entre los delincuentes por la forma en la que acababa violentamente con todos aquellos que consideraba sus enemigos y malas personas ante la sociedad, y sería conocido como Pedriño Matador. Pero cuando digo que su código era matar cualquier tipo de criminal únicamente, no estoy exagerando. Durante aquellos sangrientos años, Pedro recibió la noticia de que su madre había sido asesinada por su propio padre, de 21 puñaladas. Es entonces que, con la excusa de visitarlo en la cárcel para perdonarlo frente a frente, llevó un cuchillo y a los pocos segundos de iniciada la visita, lo apuñaló salvajemente en 22 ocasiones. 21 de ellas para que sintiera lo que sintió su progenitora, y una más para recordarle que el que la hace, la paga, y con intereses. No obstante, aquel joven que se había convertido en el terror de los demás criminales fue finalmente capturado en 1973 y condenado a 128 años de prisión, pero en vez de detener su sed de sangre por los criminales, encontró el lugar perfecto para vengarse de ellos. Las cárceles de Brasil, y más en esa época, eran lugares verdaderamente hostiles en la que literalmente todos los días se convertía en una lucha por la supervivencia. Pero lo que no sabían los demás reclusos es que en ese infierno tras las rejas, Pedriño era el mismo Satanás.
Durante varios años asesinó cruelmente a decenas y decenas de otros criminales condenados por delitos que ya te había contado: violación, narcotráfico y demás. Se había convertido en un verdadero placer para él matar tanto como pudiese. Si eras criminal con estas características y te llevaban a la cárcel en la que se encontraba este hombre, era casi como si te arrojaran a un estanque de cocodrilos. Y te preguntarás cómo es que una sola persona fue capaz de llevar a cabo tantos homicidios en aquel penal sin que lo hubieran detenido. No era precisamente solo por el miedo que le tenían. De hecho, lo intentaron, pero una de las anécdotas de estos intentos fallidos reza que le enviaron a 5 hombres con armas blancas a asesinarlo, 5 versus 1, y 3 de ellos murieron, mientras los otros 2 sobrevivientes salieron corriendo por su vida y tuvieron que intervenir los policías para que no los matara. Así de peligroso era Pedrinho Matador. Se eu matava 10 antigamente, agora na rua já vou matar 20, 30, né? Sem problema nenhum. A pesar de todo, en Brasil la pena máxima que se le podía dictar a cualquier criminal era de 30 años, por lo que aquel hombre, que era una completa máquina de matar, salió libre en el 2007. Y no solo eso, sino que se convirtió al cristianismo y hoy vive una vida libre de la criminalidad junto a su nueva familia. Hoy en día la mayoría de brasileros lo ven como un verdadero héroe. Sin embargo, aún queda la duda si de entre sus víctimas se encontraba gente inocente que él consideraba criminales. La justicia tiene sus fallos, así que, siguiendo esa regla de 3, probablemente en algunos casos la sangre que le untaban las manos era de gente que no lo merecía. De hecho, llegó a matar a su compañero de habitación simplemente porque roncaba muy fuerte. Si te metías con él, eras hombre muerto. A pesar de que en el fondo la mayoría de personas les encantaría que hubiera más personas como él, justicieros por naturaleza para erradicar la delincuencia, aquí se respetan las opiniones de todos y la tuya es bienvenida en la caja de comentarios. Así que si eres alguien que está pensando en incorporarse a la vida criminal, piénsalo antes de hacerlo, porque recuerda que no todo es psicosis. Cuídate. Do you admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another, are we not? Richard Ramírez, The Night Stalker. El demonio encarnado en un hombre. Ese era uno de los muchos calificativos que recibía el asesino serial que perturbó y le quitó el sueño a los ciudadanos de Los Ángeles entre 1984 y 1985, acusado de asesinar a 14 personas y hallado culpable de violación y hurto, entre varios otros cargos. Pero ¿qué convirtió a Ramírez en la persona por la cual quedó registrado en las páginas oscuras de la historia? Hagamos un repaso por su turbio pasado. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas, Estados Unidos. Sin embargo, su padre, nacido en Juárez, México, le propinaba violentas golpizas en su niñez. Ese maltrato intrafamiliar se vio acompañado de una gran influencia tóxica de su primo, quien había sido boina verde y condecorado por haber participado en la guerra de Vietnam, Miguel Ramírez, como se llamaba el hombre. Se reunía frecuentemente con el joven Richard para fumar marihuana. En aquellas reuniones, Mike, como le decían al hombre, se jactaba de mostrarle fotografías obscenas en las que él propiciaba delitos de lesa humanidad en la guerra, con imágenes fuertes de mujeres vietnamitas mutiladas, violaciones, asesinatos atroces y demás. Adicionalmente, le enseñó cosas terribles, cómo desollejar a una persona, cómo torturar brutalmente, cómo asesinar sigilosa y violentamente, cómo violar, y un sinfín de elementos que condicionaron la salud mental de Richard, que apenas tenía de 9 a 11 años. Justamente a esa corta edad sufrió un accidente que más adelante le ocasionaría ataques epilépticos hasta su adolescencia y un miedo profundo a la muerte. Fue entonces que el joven buscaría consuelo yendo a los cementerios de noche, reflexionaba sobre las lápidas de los fallecidos y a la vez fantaseaba sobre cómo él podría hacerle daño a los demás, en especial a las mujeres. Aún después de que el joven ya tenía su mente cayendo en picada hacia la criminalidad, un día se encontraba fumando marihuana
con su primo Mike cuando este de repente tuvo una discusión con su esposa y a sangre fría tomó su revólver y la ejecutó frente al joven Richard, a quien le cayó incluso la sangre encima. A estas alturas, Richard Ramírez era una bomba de tiempo a punto de explotar, y explotó cuando él tenía tan solo 18 años y trabajaba en un hotel de Bedell. Ramírez violó, asesinó y colgó a una niña de tan solo 9 años de ascendencia china. De ahí comenzó una cadena de asesinatos macabros que iban desde homicidios elaborados y sin dejar evidencia, hasta otros más descarados en los que no tapaba su rostro y comía dentro de la casa de sus víctimas, e incluso dejaba el arma homicida en la escena. Y a pesar de las numerosas pistas que dejaba regadas por toda la ciudad de Los Ángeles, su forma de matar era completamente aleatoria. No le importaba la raza, el sexo, el estatus social de las personas, tampoco la edad. Todo lo hacía cobijado bajo su fuerte fidelidad a Satanás, hecho que quedó demostrado en muchas de las casas y cuerpos que acechaba, en donde dibujaba pentagramas y mensajes alucientes al maligno, cual dificultaba enormemente su búsqueda y posterior captura. Sin embargo, la única cosa en común que tenía cada uno de estos crímenes era que lo hacía de noche, de aquí su alias de Night Stalker, el acechador nocturno. Uno de sus asesinatos fue cuando entró a la casa de una pareja de más de 60 años, le disparó a la cara al hombre, agarró el pelo a la mujer y le preguntó que dónde estaba el dinero, pero ésta se zafó. Grave error, pues esto enfureció al asesino que le disparó y mientras se desangraba buscó un cuchillo y volvió para desfigurarla y sacarle los ojos. En otra ocasión, violó por 2 horas a una mujer frente a su hijo de 11 años y la amenazó diciéndole que si volteaba la mirada hacia su hijo, le sacaría a ambos los ojos. Otro de ellos fue cuando encontraron el cadáver de una anciana de más de 70 años brutalmente asesinada de 30 puñaladas y degollada de forma tan violenta que su cabeza estaba a punto de desprenderse por completo de su cuerpo. Esto cuando Ramírez tan solo tenía 24 años. Hecho completamente repugnante. Este hombre era completamente intimidante, de 1,86 de estatura, no tenía ni el más mínimo sentido de la empatía, consumía de todo tipo de drogas y adoraba al diablo, al heavy metal y al hard rock. De hecho, su banda favorita era AC/DC y muchos de sus homicidios los acompañaba con la canción Night Prowler. El día de su captura llegó y su reinado del terror terminó, luego de que después de asesinar a un hombre y disponerse a violar a la mujer, esta obligada le juró por Satán que no había nada más de valor. Ramírez no solo le perdonó la vida, sino que también con su aliento pútrido y dientes descuidados, como lo describe la víctima, le dijera: «Di a todo el mundo que el Night Stalker estuvo aquí». La mujer llevó su versión a las autoridades y con un retrato hablado distribuido por todo el país, Ramírez fue reconocido y prácticamente linchado por la comunidad hasta que la policía lo rescató de su muerte. We are happy to announce that the individual we have in custody is Richard Ramirez, the Night Stalker. I can't begin to tell you how proud we, all of us, are of the people in this community who, to a man and a woman, were involved in trying to track this guy down and capture him. Su juicio demoraría 4 años aproximadamente. En ellos a veces la audiencia se veía interrumpida por gritos obscenos por parte del criminal y sería condenado a muerte. This trial is a joke. Sin embargo, el abogado logró prolongar su pena hasta tal punto de que el hombre fallecería dentro de la cárcel de San Quintín a sus 53 años de muerte natural. Una de las cosas curiosas de este caso es que el hombre arregló sus dientes y se hizo famoso por tener un enorme fanatismo de múltiples mujeres, incluida una que ayudó a su misma condena dentro de la corte, quienes encontraban al tipo muy atractivo. Tenía tantas seguidoras que incluso se casó con una de ellas dentro del penal. El desgraciado era todo un sex symbol de la época. Una de las cosas que también quedó a la posteridad fue su forma de pensar, que denotaba en múltiples entrevistas, y quiero ofrecerte una de ellas para finalizar el video. Did you kill 13 people? It would be improper for me to comment on my LA convictions and on my pending case here in San Francisco Why? because of my appeals.
Are you appealing these because you say you're innocent? You didn't kill 13 people? That is correct. You didn't kill 13 people. Again, it would be improper for me to comment in any regard to that question. You have now entered a very rare group of people in this country. You're in the ranks of Charlie Manson, Ted Bundy. You claim you didn't commit these murders, but you're right in there now as far as everybody else is concerned. Serial killers do on a small scale what governments do on a large one. They are a product of the times, and these are bloodthirsty times. Even psychopaths have emotions if you dig deep enough, but then again, maybe they don't. Do you have emotions, Richard? No comment. Tell me what kind of emotions you got going through you right now. I'll tell you what, I gave up on love and happiness a long time ago. Why? I don't care to explain that. Somebody- Let the quote stand for itself. People in this day and age are brainwashed and programmed like a computer at being nothing more than puppets. This nation, this country is founded in violence. Violent delights tend to have violent ends. Madness is something rare in individuals, but in groups, people, and ages, it is a rule. Killing is killing, whether done for duty, profit, or fun. Men murdered themselves into this democracy. You're good at reading your script, Richard, but you're not much at answering my direct questions. A lot was made that you're a devil worshiper. Do you worship the devil? Have you ever studied Satanism? There are different sects of Satanism. Have you just yes or no? Have you studied Satanism? Yes, I have. Are you a worshiper of the devil? No comment. Come on, Richard. I can tell you a little bit about Satanism. Well, I'm interested in hearing what you got to say then. It is undefiled wisdom instead of hypocritical self-deceit. It is power without charity. A Satanist admits to being evil. Do you admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another. Are we not? I'm asking you the questions, my friend. Yes, I am evil. Not 100%, but I am evil. Evil has always existed. The perfect world most people seek shall never come to pass. And it's going to get worse. The great epochs of our life is when we gain the courage to rebaptize our evil qualities as being our best qualities. I don't want to ever see my mother have to go through this again. Never, Jeffrey! Jeffrey! I hate you, motherfucker! I hate you! This is under control! Don't fuck with me, Jeffrey! I'll kill you! God damn it! Look at me, motherfucker! I can kill you! What's your name, man? I can kill you! El caníbal de Milwaukee. Hacer un resumen de este despiadado, demente y a la vez inteligente tipo es una tarea difícil. Los detalles de sus asesinatos y de la sangrienta historia que lo acompaña son muy densas. Sin embargo, haré lo posible por contarte lo más importante de él. Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, en el estado de Wisconsin, Estados Unidos. Lo curioso de este sujeto es que a pesar de que por lo general los asesinos seriales tuvieron una infancia difícil de niños, este no. Por el contrario, Jeffrey empezaría sus instintos asesinos matando animales de todo tipo, descuartizándolos y conservando sus partes en frascos de formol. Tanto en la escuela como con los demás adultos, Jeffrey mostraba ser un niño educado y jamás sospecharon de que tuviera alguna idea retorcida en su mente. Pero luego de algunos años en los que sus padres se separaron y empezaron a ausentarse de su vida por completo, el chico tuvo vía libre para hacer sus fantasías realidad. Antes ahogaba su sed de sangre con el alcohol. Sin embargo, todo cambiaría en julio de 1978, cuando encontró a Steve Hicks pidiendo un aventón y lo llevó a su casa. Una vez en su casa, se dio cuenta de que a Hicks no le interesaba, y cuando éste quiso irse, Dahmer no pudo soportar su rechazo y lo golpeó en la cabeza con una varilla de pesas para luego estrangularlo. Luego lo desmembró y lo puso en bolsas de plástico, las metió en su carro para ir al vertedero y tirarlas. A medio camino la policía lo detuvo por conducir demasiado a la izquierda
Le preguntaron por las bolsas que llevaba en el asiento trasero y Dahmer contestó que era basura. Le creyeron y como pasó el test de alcoholemia, le pusieron una multa por conducir fuera de su carril y le dejaron ir. Volvió a su casa con los restos del cadáver y los llevó al sótano, exceptuando la cabeza, con la cual subió al baño del segundo piso, donde la lavó y la apoyó en el suelo para masturbarse. Posteriormente, la volvió a llevar con el resto del cuerpo y guardó las partes del cadáver en una tubería de la casa. Ese sería su primer homicidio, y aunque pasarían 10 años antes del siguiente, en 1987, comenzaría una serie de asesinatos a otros 16 hombres, frecuentando ambientes gay, seduciéndolos, invitándolos a su casa y matándolos de una forma muy bizarra. Tenía como costumbre descuartizarlos, conservar algunas de sus partes y cometiendo actos de canibalismo y necrofilia con ellos. Por estos repugnantes motivos sería enjuiciado y condenado a 15 cadenas perpetuas por las autoridades, gracias a que una de sus víctimas logró escapar el 22 de julio de 1991. Con un historial macabro de 17 hombres asesinados, el apodado caníbal de Milwaukee pasó el resto de sus días en la cárcel hasta que el 28 de noviembre de 1994, y mientras realizaba labores de limpieza, fue golpeado fatalmente en la cabeza con una barra de metal de la sala de pesas por Christopher Scarver, un esquizofrénico afroamericano, quien lo acusaba de racista, acabando con su vida a los 34 años de edad. Un final irónico, dado que con ese tipo de herramienta, Jeffrey le dio muerte a su primera víctima en el pasado. Well, can you hear that? I can hear it, yes. Okay. I just said that the Hawkins girl's head was severed and taken up the road about 25 to 50 yards and buried in a location about 10 yards west of the road on a rocky hillside. Did you hear that? Mm-hmm. Ted Bundy. Ted Bundy es probablemente el asesino serial más famoso de los Estados Unidos. Eso ya es mucho decir, y no por su linda cara, como dirían por ahí, sino por la cantidad de víctimas brutalmente asesinadas por su propia mano, aunque volviendo al tema de su cara, admiradoras no le faltaban. Pero dejémonos de rodeos y hablemos sobre aquello que convirtió a este hombre en la figura por la cual será recordado para siempre. Theodore Robert Caldwell nació en Vermont el 24 de noviembre de 1946. Sin embargo, más adelante su madre contraería matrimonio con John Bundy, y de ahí fue que el joven Ted recibiría el apellido de su nuevo padre. Bundy logró curiosamente un título en psicología estudiando en la Universidad de Puget Sound, y en la Universidad de Washington estudiaría Derecho. Dentro de estos años ya el joven Bundy mostraba una mentalidad retraída e infantil, lo que hizo que su primera novia decidiera dejarlo. Esto no era una condición que manifestaría solamente en las relaciones amorosas. De hecho, el joven se divertía cazando, torturando, mutilando y asesinando a toda clase de animales, un indicio de varios asesinos potenciales de personas a lo largo de la historia. Antes de comenzar a asesinar, perpetró una serie de hurtos en casas y comercios. El 4 de enero de 1974, entró en un cuarto de la universitaria Johnny Lenz, de 18 años, la golpeó con una palanca metálica y la violó. La chica fue hallada malherida y sobrevivió con un daño cerebral permanente. Bundy tenía 27 años. Desde ese punto, Bundy empezó su cadena de asesinatos acechando a mujeres jóvenes, en su mayoría universitarias, y si bien en principio asesinaba de noche y seguía a las chicas hasta sus casas en donde las secuestraría y mataría, luego adoptó un modus operandi de día, y al darse cuenta de su facilidad de manipulación, carisma y un atractivo físico innegable, se hacía pasar por una persona discapacitada y pedía ayuda a las féminas para que le ayudaran a llevar los libros al auto. Entonces, una vez dentro del mismo, las golpeaba con una vara de acero. Es entonces que secuestraba a la víctima. La
Las formas de matar de este hombre eran verdaderamente crudas. Así como te comentaba que se entretenía con los animales, de igual forma lo hacía con las pobres desafortunadas, con la diferencia de que éstas eran violadas, incluso con objetos como la pata de una cama. Las mutilaba, las mordía, se jactaba de cumplir todo aquello que guardaban sus más oscuros y bizarros fetiches, e incluso conservaba las cabezas de las muchachas como trofeo, y cometía actos de necrofilia violando los cadáveres, de los que luego se deshacía muy bien. Oficialmente se reconocieron 36 víctimas, aunque las cifras podrían llegar a ser 50. El 11 de febrero de 1974 desapareció Nancy Wilkins, de 16 años. Su cuerpo nunca fue hallado. El 12 de marzo de 1974, Donna Manson, de 19 años, fue vista por última vez mientras iba a un concierto de jazz en el campus de la universidad en la que estudiaba. El 17 de abril de ese mismo año, Susan Rancourt, de 18 años, caminaba por los jardines del centro de Washington State College cuando desapareció. Un mes más tarde desapareció Roberta Parks, de 20 años, quien había quedado con unas amigas para tomar un café. Nunca llegó. Parks se encontró con un hombre aparentemente lesionado que le pidió ayuda para subir unas cosas a su auto. Jamás fue vista de nuevo. Esto seguiría sucediendo durante 4 largos años, y aunque la policía lo capturó, escapó en más de una ocasión. Una de ellas porque Bundy decidió ser su propio abogado y lo llevaron a la biblioteca para preparar su defensa, y allí escapó por una ventana. Luego de otra posterior fuga y recaptura, Ted Bundy fue sentenciado a muerte. Why did you decide to defend yourself? I thought it was right. I wanted to get involved. I wanted to become a part of my defense because I am such a part of it. I mean, obviously, I'm going to bear the consequences, so why not bear the responsibility? No obstante, su pena duró varios años en cumplirse gracias a la astucia que tenía el hombre para disuadir a la policía de resolver los posibles casos en donde estaba implicado. Negaba todos los asesinatos, luego fingía varias versiones, otras las daba correctas para confundir, y así continuó hasta el 24 de enero de 1989 a sus 42 años, cuando fue ejecutado en la silla eléctrica. Sin embargo, su legado criminal perdura porque sus crímenes van más allá de este simple resumen que te acabo de contar, y gracias a eso hicieron innumerables series, películas y documentales de este hombre, e incluso fue el ejemplo a seguir y un hito para otros asesinos seriales de gran renombre a lo largo de la historia. Soy el mejor, Ted. Van a electrocutarte y yo estaré aquí. Y seré el mejor, tal y como dicen. El número 1. Te dejo algunos instantes de entrevistas que le realizaban al hombre para que analices la mente de un asesino y comprendas que a pesar de la apariencia de las personas, debes tener presente que no todo es psicosis. Cuídate. Ted, después que cometió su primer asesinato, ¿qué emociones sintió? ¿En qué pensó los días siguientes? Fue como salir de un trance horrible, como despertar de una pesadilla. Nada más lo puedo comparar. No es mi intención dramatizar demasiado. Haber sido poseído por algo tan terrible, tan extraño, y después a la mañana siguiente despertar, recordar lo que hice y comprender que básicamente, quiero decir ante la ley y sin lugar a dudas ante Dios, era responsable de lo que sucedió. Despertar a la mañana siguiente y comprender lo que había hecho, con la mente clara y con mis sentimientos morales y éticos intactos. En ese momento, totalmente horrorizado al ver que había sido capaz de hacer algo tan terrible. Nunca pensó que era capaz de hacer eso. No tengo palabras para describir. Primero, el deseo ardiente de hacer algo como eso. Y después, lo que ocurría es que, habiendo sido más o menos satisfecho, no se podría decir o saciado, esa sensación, esa clase de energía disminuía de nivel y básicamente volvía a ser yo mismo. Quiero que la gente comprenda esto también
Y no lo digo en vano. Es importante que la gente lo entienda. Que básicamente yo era una persona normal. Yo no era un tipo que frecuentaba las cantinas o un vago o un pervertido en el sentido de que la gente me viera y dijera, hay algo raro en él. Básicamente era una persona normal, tenía buenos amigos, llevaba una vida como la de todos, excepto por esta pequeña pero muy potente, muy destructiva parte que mantuve muy secreta, muy escondida dentro de mí y que no permití que nadie se enterara de ella. Y parte del choque y del horror para mis queridos amigos y familia, años atrás cuando me arrestaron por primera vez, fue que no hubo ni un indicio. Me miraban y veían al niño americano modelo. Es decir, yo no era perfecto, pero quiero ser franco con ustedes. Yo estaba ok. Lo estaba. Los sentimientos humanos básicos y el espíritu esencial que Dios me dio estaban intactos, pero desafortunadamente fueron aplastados en ocasiones. Yo pienso que la gente debe saber que aquellos de nosotros que hemos sido tan influenciados por la violencia en los medios de difusión y en particular por la violencia pornográfica, no somos monstruos, somos hijos y somos esposos. Nos criamos en familias normales. La pornografía puede alcanzar y atrapar a un joven o a una jovencita en cualquier lugar hoy en día. A mí me atrapó fuera de mi hogar hace 20 o 30 años. A pesar de los cuidados de mis padres. Y eso que ellos eran muy diligentes en el cuidado de sus hijos. Y a pesar de que teníamos un hogar tan bueno y cristiano, no hay protección contra esas clases de influencias que inundan a una sociedad que las tolera. No te dejes engañar de las apariencias. I am serving you for dinner. Oh. What are you called and what do you look like? I'm called the Banana and I look really good. Rodney Alcalá, The Dating Game Killer. Cuando tienes una mente brillante, transmites cierto encanto y lo combinas con una obsesión enfermiza por matar, obtienes aparecer en uno de mis videos en los que menciono tu historial de asesinatos. Nacido como Rodrigo Alcalá el 23 de agosto de 1943 en el estado de Texas, Estados Unidos, quien luego cambió su nombre a Rodney Alcalá, es un conocido asesino serial de Estados Unidos al cual se le atribuyen varios crímenes de los cuales aún no se tiene certeza del número exacto. Pero ¿por qué sucedió esto? Hagamos un pequeño flashback por su pasado. Alcalá se unió al ejército de los Estados Unidos en 1960, a los 17 años, donde se desempeñó como secretario. En 1964, después de lo que fue descrito como un ataque de nervios, se le diagnosticó un trastorno antisocial de la personalidad por un psiquiatra militar y dado de baja por razones médicas. Después de dejar el ejército, Alcalá, del que se estableció poseer un cociente intelectual de genio, se graduó de Bellas Artes y más tarde estudió cine en virtud de Roman Polanski en la Universidad de Nueva York. Su afición a la fotografía y a los trastornos de la personalidad narcisista maligna con psicopatía y sadismo sexual fueron la base para iniciar su cruda matanza. Alcalá cometió su primer crimen conocido en 1968. Un automovilista en Los Ángeles llamó a la policía después de verlo atraer a una niña de 8 años de edad, llamada Talit Shapiro, en su apartamento de Hollywood. La niña fue encontrada violada y golpeada con una barra de acero, pero Alcalá había huido de la escena. En junio de 1971, Cornelia Michelle Creeley, una joven de 23 años de edad, asistente de vuelo de Trans World Airlines, fue encontrada violada y estrangulada en su apartamento de Manhattan. Su asesinato se quedaría sin resolver durante los próximos 40 años. En este lapso de tiempo y a pesar de que el astuto hombre cambiaba su identidad, fue capturado por el FBI, pero no pasaría mucho tiempo antes de que fuese liberado no solo en una, sino en 2 ocasiones por falta de pruebas. Aquel depredador sexual
se salía con la suya. Después de su segunda salida de la cárcel en 1977, Alcalá mató a Ellen Hobart Jane, de 23 años, hija del dueño de Zeros, un club nocturno popular en Hollywood. El asesino ya estaba alargando su lista de crímenes y durante este periodo convenció a cientos de hombres y mujeres que él era un fotógrafo de moda profesional de jóvenes y los fotografió para su portafolio. En la gran mayoría eran fotografías eróticas y muchas de ellas de personas que no se pudieron identificar. Lo más descarado del asunto es que en 1978, a pesar de su condición de violador convicto y delincuente sexual registrado, Alcalá fue aceptado como concursante en The Dating Game, un programa de televisión cuyo propósito era de encontrar pareja. Para entonces, ya había matado al menos a 2 mujeres en California y otras 2 en Nueva York. Es espeluznante ver cómo se desarrolló el programa sabiendo que detrás de esa sonrisa carismática se escondía la desesperación y el sufrimiento de sus víctimas. Bachelor number 1. Yes. What's your best time? The best time is at night, nighttime, Why do you say that? because that's the only time there is. The only time? What's wrong with morning, afternoon? Well, they're okay, but nighttime's when it really gets good. Then you're really ready. I'm a drama teacher, and I'm going to audition each of you for my private class. Bachelor number 1. You're a dirty old man. Take it. Come on, over here. Oh, honey, we ought to go out and boogie. Really? Bachelor number 1. I am serving you for dinner. Oh. What are you called, and what do you look like? I'm called the Banana, and I look really good. Can you be a little more descriptive? Peel me. Alcalá ganó el concurso y una cita con la soltera Cheryl Bradshaw, quien posteriormente se negó a salir con él, de acuerdo con informes publicados, porque ella lo encontró espeluznante. Finalmente, este logró ser de nuevo capturado y esta vez definitivamente. Es entonces que en el año de 2010 fue condenado a muerte en California por 5 asesinatos cometidos entre 1977 y 1979. Sin embargo, algunos estudiosos del caso estipulan que el número de víctimas fue mínimo de 8 personas, llegando a una posible y escabrosa cifra de hasta 130 personas, aquellas que aparecían en las fotografías de Alcalá y que nunca fueron reconocidas. Como uno de los detalles más impactantes es que aquel sangriento tipo jugaba con sus víctimas estrangulándolas hasta que éstas perdían el conocimiento. Posteriormente, cuando volvían en sí, Alcalá las volvía a estrangular hasta repetir el proceso varias veces mientras abusaba de ellas hasta que llegaba el momento de matarlas definitivamente. Las mujeres también matan. Oh, you are lost, Nick! I was a hitchhiking hooker. Right. Running into trouble. I shoot the guy if I ran into trouble. La culpa la tiene la sociedad. La culpa la tienen las personas miserables que siempre la rodearon desde su nacimiento. O la culpa es de ella. Estudiemos el caso de Aileen Wuornos, una de las asesinas seriales más famosas en Estados Unidos. Aileen nació el 29 de febrero de 1956 en Michigan, Estados Unidos, y tuvo la desdicha de hacerlo en una familia sumergida en la disfuncionalidad y la desgracia. Su padre, a quien nunca conoció, era un hasta que pasó mucho tiempo en hospitales psiquiátricos, hasta que se suicidó ahorcándose mientras se encontraba en uno de ellos pagando su condena en Kansas. Su madre se había casado con el suicida cuando apenas tenía 15 años. Así es como la tuvo a ella y a su hijo mayor, del que hablaremos más tarde. Tiempo después, y cuando Aileen apenas era una niña, la abandonó dejándolos a ella y a su hermano al cuidado de sus abuelos irlandeses. Aileen luego sería abusada física y sexualmente por su propio abuelo,
Su abuela era una adicta al alcohol. Cuando apenas tenía 15 años, la ahora adolescente Eileen había quedado embarazada de un tipo que quedó sin identificar y lo dejó en adopción cuando apenas era un recién nacido. Era normal que esto sucediera luego de saberse que desde los 12 años ella empezó a tener relaciones sexuales con numerosos hombres, incluyendo su propio hermano. No quiero andar más en el tema de su niñez, ya que es muy denso y nos alargaríamos mucho. En 1971, después de la muerte de su abuela, Eileen comenzó a trabajar como prostituta cuando aún estaba estudiando en la escuela, donde empezó a usar el alias de Sandra Craig. En mayo de 1974, fue encarcelada en Jefferson County, Colorado, por conducir en estado de embriaguez, desorden público y disparar una pistola calibre 22 desde un vehículo en movimiento. Este apenas sería su primer acercamiento a su vida criminal. Su hermano falleció en 1976 de cáncer de esófago y la mujer reclamó su seguro por $10,000, que no le durarían demasiado luego de darse lujos y despilfarrar todo su dinero. Con él, se compró un vehículo con el que condujo a Florida para tener una vida mejor, que al final no supo construir. Así que después de verse incapaz de mantenerse, volvió a la prostitución. Sus clientes la maltrataban y le causaban daño físico y psicológico, es decir, eran más leña para un fuego que crecía en su interior e incendiaba su cordura y el pequeño respeto que aún tenía hacia la humanidad. Eileen se había convertido en una mujer de carácter agresivo y una actitud fácilmente irritable, que conducía por Estados Unidos con su propia pistola calibre 22, la cual llevaba consigo para todos lados. Así pues, ella vivía de robos y de la prostitución, que mezclados hicieron que esta mujer tuviera muchos problemas con la justicia, hasta que todo desembocó en la razón por la cual estamos hablando de ella en este video. El 30 de noviembre de 1989, un electricista de 50 años llamado Richard Majori, conocido por su afición al alcohol y a las mujeres, fue encontrado en un bosque cercano de Daytona Beach con 3 disparos en el pecho de una pistola calibre 22. En su vehículo, que también fue hallado, se encontraba su billetera, documentos personales, una botella vacía de vodka y varios condones. Tiempo después, empezarían los hallazgos macabros con las características similares, disparos efectuados con aquella arma calibre 22. 1990. David Spears fue encontrado muerto cerca de Tampa con 6 tiros fatales. Sin embargo, previamente ya había aparecido el cadáver de otro hombre asesinado por 9 disparos de una pistola calibre 22. Ambos cuerpos se encontraron desnudos. La cuarta víctima se llamaba Petersians, de 65 años, quien fue visto por última vez mientras se dirigía a visitar a unos familiares en Arkansas. Un año después, otros 6 cuerpos asesinados de forma similar fueron descubiertos. Todos aquellos hombres de mediana edad eran encontrados cerca de alguna ruta o camino acribillados bajo la misma pistola calibre 22. Todos robados y asesinados, y siempre se solía encontrar cerca de la escena preservativos. Esto deja entender que le daba provecho a su profesión para cometer sus fechorías. Eileen Wuornos fue condenada a muerte en 2002 y posteriormente ejecutada por inyección letal por el estado de Florida 10 años después de su arresto. Pero las declaraciones que dio en su juicio final, acompañados de su aspecto intimidante, no solo se llevan el título de ser impactantes, sino también, si se puede, perturbadoras. Trays being inedible just increased every bit of my complaints and trashed all grievances. They're trying to make it look like I was crazy at all times, rig up the room with torture. If I said anything about I think their whole plan was trying to make it look like I was totally crazy, and so nobody would believe anything I had to say about anything, and then drive me there if they could. I suffered so bad. I was really struggling to survive. Had a lot of trays that were attempted murder and everything. I had to wash all my food off. And then one day I didn't wash my food off and I was sick for 3 weeks, almost died. But you're okay now? I'm okay. I'm okay. God is going to be there. Jesus Christ is going to be there. All the angels and everything. And, you know, whatever's on the beyond. I think it's going to be more like Star Trek, beaming me up into a space vehicle, man. Then I move on, recolonize to another planet or whatever. But it's
whatever's beyond, I know it's going to be good because I didn't do anything as wrong as they said. I did the right thing. And I saved a lot of people's butts from getting hurt and raped and killed too. So are you saying that you killed in self-defense or in cold blood? What do you, because you changed your story. I'm just trying to What are you talking about? Change story on what? No, about whether it was self-defense or not. I'm not going to say, I'm not going to get into depth about my cases, Nick. I'm on my way to the chamber, nothing stopping it. You can believe it or you don't have to believe it. That's up to you, man. Put a big question mark on your film. What more is there to say about the cops? What more do you want to say about the cops? A lot of stuff. Did you know that they were surveilling me before I killed? And then I knew it? And that it was covered up? Did you know there was helicopters dropping down from the sky, deputy sheriff, with decoys picking me up 4 or 5 months before my arrest? It was covered up? But nonetheless, nobody ever asked me these questions. Whether the cops were following you or not, Eileen. Oh, whether the cops were following me or not, Eileen, what? Let's say the cops were following you. Yeah. Let's say they were following you and they did everything that you're saying they did. Nonetheless, you killed 7 men. Yes, you did. And I'm asking you, what got you to kill the 7 men? And I'm telling you because the cops let me keep killing them, Nick. Don't you get it? Not everybody is killing 7 people. So there must have been something in you that was getting you to do that. Oh, you are lost, Nick! So I was a hitchhiking hooker. Right. Running into trouble. I shoot the guy if I ran into trouble. Physical trouble. The cops knew it. When the physical trouble came along, let her clean the streets. And then we'll pull her in. Y así fue que yo, en octubre del año 92, estando en la ciudad de Cali, siento que algo se me posesiona y oigo una voz que me indica que me fuera para Jamundí y cometo mi primer homicidio. Alias Garavito. Perdón, me corrijo. No es un alias, es su apellido. El apellido del mayor pedófilo, violador y multihomicida más macabro de todos los tiempos confirmado. No quiero entrar en polémicas con que hay pederastas con víctimas más numerosas, ya sea del escándalo eclesiástico o de organizaciones criminales. Estoy hablando del que, si bien es oficialmente el mayor asesino en este campo, aún no se ha confirmado el número de muertes que lleva en su haber, aunque estimaciones indican que se trataría de más de 200 niños, cuyos delitos van desde el secuestro, la violación, tortura y, como bien mencioné, homicidio. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació en Quindío, Colombia, en el año de 1957. Este hombre tuvo una infancia difícil, como era de esperarse. Falta de afecto, maltratos físicos y psicológicos por parte de su padre, y hasta declaró ser violado en 1970 por un amigo religioso de la familia, a quien luego mandaría a matar por sicarios para vengarse. Este hombre no solo asesinó a una multitud inimaginable de niños, también a unos cuantos adultos que se le interponían en su camino, y lo hizo tanto en Colombia como en Ecuador y Venezuela. A muy corta edad, Garavito empezó a sentir una fuerte atracción física hacia los hombres, más específicamente hacia los niños. Según sus propias palabras, cada vez que veía a uno se enamoraba. Yo veía a un joven, una persona joven, de pronto, digamos, un joven de 13, 14 años, y yo sentía inconscientemente, sin yo entender qué me pasaba, que ese niño a mí me gustaba y yo lo acariciaba, ¿sí? ¿Cómo operaba este monstruo? Atraía a sus víctimas haciéndose pasar por un vendedor ambulante, monje, indigente, persona en condición de discapacidad o incluso representante de fundaciones falsas para ancianos y niños, con tal de obtener el acceso fácil a las escuelas. Primero se ganaba la confianza de los niños entre los 8 y 16 años, con su empatía, charla y a menudo comprándoles alcohol o dándoles algo de dinero. Después empezaba a ejecutar su macabro plan, invitando a los menores a dar un paseo por zonas rurales. Cuando los niños empezaban a cansarse, Garavito lanzaba el ataque, los amarraba con nylon, los violaba, mutilaba y después les cortaba la garganta o los decapitaba. Y opté por vender el alma al diablo. Y resulta que al yo
hacer ese pacto, oigo una voz. En ese momento se corren las cortinas, se me para el pelo y entro en una psicosis y oí una voz que me decía que qué quería. Y yo le dije, quiero poder. Y digo, ¿me quiere servir? Le digo, quiero servirle a usted, le vendo mi alma al diablo. A pesar que desde los 23 años, a quien ya se le había diagnosticado un cuadro de depresión severo, empezó a violar y torturar niños, no fue sino hasta los 36, cuando cometió su primer asesinato. Y así fue que yo, en octubre del año 92, estando en la ciudad de Cali, siento que algo se me posesiona y oigo una voz que me indica que me fuera para Jamundí y cometo mi primer homicidio. Según su propio testimonio, Luis Alfredo estaba en un bar en un pueblo cerca a Trujillo cuando se obsesionó con un niño que pasó cerca suyo. Esta obsesión le llevó a seguirle y engañarle para que la acompañase al bosque, donde entre su ritual de violación habitual y la luna de la noche, se vio transportado su infancia. El dolor de este recuerdo terminó de romper la mente de Garavito, quien, consumido por el odio, acuchilló al pequeño Juan Carlos al tiempo que lo sodomizaba. De aquí en adelante, el goce que sentía ante estos actos atroces y sangrientos fue tan intenso que continuaría con un frenesí sin precedentes a lo largo de los años, en los que fueron hallados restos de infantes torturados, mutilados, incinerados, enterrados vivos, en fosas comunes, en potreros, y un sinfín de hallazgos tan abominables que hicieron creer a las autoridades de la época que se trataba de rituales satánicos cometidos a lo largo y ancho del país. Pero gracias a una profunda investigación, lograron encontrar el patrón de los asesinatos y obtuvieron el perfil del asesino. Prácticamente ya sabían de quién se trataba. Ahora el dilema era encontrarlo, hasta que el día cero llegó. Siendo el 22 de abril de 1999, Garavito pretendía violar y asesinar a un menor que vendía billetes de lotería en Villavicencio. Lo llevó a un potrero y cuando se disponía a abusarlo sexualmente, milagrosamente un indigente se encontraba en la inhóspita zona y escuchó los gritos de auxilio del niño. Fue entonces donde a punta de piedras espantó al agresor y ambos salieron corriendo mientras el violador los perseguía con un cuchillo, pero no logró alcanzarlos. Ese mismo día llegaron a una casa donde llamaron a la policía. Las autoridades iniciaron un bloque de búsqueda junto a la comunidad y el gremio de los taxistas, y llegada la tarde el niño reconoció al malnacido cuando salía del potrero caminando como si nada para no despertar sospechas. El tipo se reportó como Bonifacio Morera Liscano, pero luego de investigaciones comprobaron que se trataba de nada menos y nada más que el psicópata pedófilo y asesino serial que estaba aterrorizando al país entero. Se trataba de Luis Alfredo Garavito. Aquí te arrojo una pequeña reflexión. Tal vez el infierno que siempre imaginamos sea el mundo en el que vivimos, y los demonios son sujetos tan desagradables como este. Recuérdalo siempre, no todo es psicosis. Cuídate. Man, you really creeped us out. El asesino del Zodiaco. Casos de asesinatos que han quedado en la impunidad hay muchos. Los criminales en esta categoría saben eliminar evidencia y todo rastro para que jamás lleguen a dar con su paradero, pero este en particular no solo se ocultaba muy bien, sino que se burlaba de la policía, tanto que solo paró su matanza por decisión propia, tal vez simplemente porque se aburrió de hacerlo, como si se tratara de una simple actividad recreativa. Normalmente explico la biografía del asesino en cuestión antes de comenzar a hablar sobre sus delitos, pero aquí no tenemos a nadie. No tenemos nada que nos apunte a su dirección más que un enorme signo de interrogación que aún hoy se sigue burlando de las autoridades y de sus víctimas.
Su primer ataque se dio el 20 de diciembre del 68. David Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, se encontraban estacionados en un cruce cuando otro vehículo se les puso a un lado. Más tarde, los transeúntes dieron aviso a la policía, que encontraría los dos vehículos vacíos, y cerca de allí, en un descampado, encontraron sus cuerpos con mortales heridas de bala. Les arruinó la primera cita, ya que estos la estaban celebrando aquella desafortunada noche. Los siguientes en la lista fueron Michael Renaud Megau, de 19 años, y Darlene Elizabeth Ferrin, de 22, acribillados el 4 de julio de 1969 en Blue Rock Springs, en un campo de golf a las afueras de Vallejo. Darlene murió recibiendo primeros auxilios en el hospital, mientras que Michael sobrevivió. En el evento, un hombre se les acercó, les apuntó con una linterna y fue entonces cuando abrió fuego salvajemente. Todo indicaba que las presas favoritas del Zodíaco eran las parejas. Desde este punto, aquel misterioso homicida empezaría su jueguito macabro, haciendo una llamada anónima desde un teléfono público para no ser rastreado, cual película de detectives en el que confesaba los asesinatos mencionados anteriormente. En agosto de 1969, 3 cartas idénticas llegaron a los periódicos locales. Estas venían sin remitente, más bien, estaban firmadas por un círculo y en el centro una cruz. En ellas redactaba con muchos detalles cómo se habían llevado a cabo los asesinatos. Además, amenazaba con realizar más de estos si la carta no era publicada en la portada de los periódicos. Adicionalmente, cada carta venía con un código encriptado que contenía la identidad del asesino. Días después, un matrimonio logró descifrar parte del código, y esto era lo que decía: Seguro cuando accedían a sus condiciones, este se jactaba de empezar a manipular a las autoridades como si se tratara de un juego de ajedrez. El 27 de septiembre del 69, los siguientes en hacer parte del juego sangriento serían Brian Calvin, de 20 años, y Cecilia Ann Shepard, de 22, mientras descansaban en un lago en lo que actualmente es denominada la Isla del Zodíaco, ubicada en el condado de Napa. El asesino llevaba puesta una máscara, gafas de sol, y en su prenda superior llevaba dibujado su logo característico del círculo con una cruz en el centro. El Zodíaco les ató a un árbol y los apuñaló en múltiples ocasiones. Brian sobrevivió a 6 puñaladas en la espalda, pero Cecilia murió a causa de sus heridas 2 días después en el hospital. Poco tiempo después, el verdugo llamó a la policía informándoles del crimen que acababa de cometer. Luego, escribió unas señas en el vehículo de las víctimas, y aunque se lograron extraer huellas dactilares, estas no coincidían con ningún sospechoso. El Zodíaco, de nuevo, se salía con la suya. Finalmente, el 11 de octubre de ese mismo año, Paul Lee Steen, de 29 años, quien era taxista, recogió un hombre. Lo llevó a su destino, y una vez allí, aquel misterioso tipo desenfundó un arma y le disparó varias veces, arrebatándole la vida. Posteriormente le quitó la camisa y la billetera. Lo curioso aquí es que mientras limpiaba el taxi, unos jóvenes le vieron y llamaron a la policía, pero estos no llegaron a tiempo. Fue aquí donde, con la mayor impunidad posible y siguiendo toda una cronología encriptada con mensajes anónimos, textos cifrados y demás, el Zodíaco desapareció del mapa por completo en 1974, concluyendo así su juego y sepultando todo rastro de su paradero o siquiera su identidad. El caso se cerraría en el 2004 al declararse inactivo y se reabriría en el 2007. Sin embargo, hasta la fecha no se tiene ninguna pista o indicio de aquel enigmático hombre. Han sido muchos los sospechosos que han sido postulados a lo largo de los años, pero ninguno parece ser el asesino en jamás ser capturado más famoso de la historia, cuya inteligencia lo llevó a burlarse no solo de las autoridades de la época, sino de la historia en sí, con su intelecto infinito y su sagacidad para matar. Las apariencias engañan, si no pregúntale a este anciano de 72 años, uno de los peores asesinos seriales.
Todos los días al salir a la calle, vemos muchas personas transitando a nuestro alrededor, personas que por su apariencia nos pueden dar algunos indicios de seguridad o peligrosidad, o eso creemos, pero no sabemos realmente qué hay detrás de la puerta de sus hogares, qué hay en sus mentes. No podemos estar seguros de sus intenciones, ni siquiera si se trata de un anciano considerado un buen vecino, tranquilo y hasta caritativo con los demás. Hoy hablaremos de otro caso que aún se encuentra en proceso, el feminicida de Atizapán. Andrés Filomeno Mendoza Celis, nacido en 1947 en México, era un hombre dedicado a la labor social que vivía hace varias décadas en la colonia Lomas de San Miguel en Atizapán. De hecho, llegó a ser presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la colonia. Se dice, utilizaba su sueldo para comprar balones y sopas que regalaba principalmente a las personas en condición de calle, ganándose los corazones y la admiración de los habitantes, que lo veían como una persona ejemplar y empática. Y su edad, sumado a algunas limitaciones que tenía al caminar, hacía descabellado por donde se le viera que pudiera tener pensamientos tan retorcidos que llevaron a la muerte de un número escandaloso de asesinatos propinados a mujeres mexicanas. Todo ocurrió el 14 de mayo del presente año 2021. Bruno Ángel Portillo, quien se desempeñaba como policía, se despidió de su esposa Reina González para ir a trabajar. Ella, que laboraba como vendedora de celulares, le mencionó al hombre que iría a comprar algunos accesorios de este tipo en el mercado local e iría acompañada de Andrés Mendoza, quien, según declaraciones, consideraban como un amigo de la familia, alguien de confianza. Es así como esa misma noche, Portillo llegó a casa y vio a sus dos hijas que aún se encontraban solas y sin señales de su madre. Extrañado, intentaba llamarla a su teléfono, pero se iba a buzón, así que se dirigió con Mendoza, pero este no daba respuesta. Pero al día siguiente, exactamente el 15 de mayo, volvió a casa del sujeto, logró abrir la puerta y forcejeó con él en unos instantes. Y al acceder al sótano, encontró la escena más perturbadora que te puedas imaginar: los restos descuartizados de su esposa encima de una mesa. Andrés Mendoza fue capturado por la policía mexicana por este primer delito, pero en ese sótano del terror no estaba solo el cadáver de Reina, también se hallaron cráneos y otros restos óseos de cadáveres del género femenino, además de las pertenencias de varias mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas, prendas, credenciales, celulares, maquillaje, etc., además de varios cassettes en los que, según investigaciones, hay evidencia importante del momento en el que aquel despiadado criminal cometía sus fechorías y las registraba en video. El hecho conmocionó al país latinoamericano y aún hoy se siguen conociendo más detalles horrendos de este caso. Uno de ellos es que aparentemente confesó haberse comido varias partes de sus víctimas. No lo niego y me culpo yo también. Lo hecho, pues ya está hecho. Pues ni modo, ahí está el esposo, él vio. Uno no sabe las consecuencias que pueden suceder. Fueron las palabras del caníbal dichas a las autoridades. El modus operandi que utilizaba el anciano consistía en invitar a sus víctimas principalmente de bares a los que había asistido y de alguna manera llevarlas a su casa, aprovechándose de su apariencia inofensiva para apuñalarlas y golpearlas hasta la muerte. De ahí en adelante se grababa junto a los cuerpos haciendo sus depravaciones. La habilidad que tenía para descuartizar, desollar y diseccionar los cuerpos se debía a que trabajó como carnicero algunos años. Le quité la piel del rostro porque estaba muy guapa, dijo en una de sus declaraciones sobre su última víctima, Reina González. Hasta el día de hoy, se encuentra enfrentando su juicio mientras se siguen encontrando e identificando los restos de más mujeres. Aún no se tiene el número exacto de ellas, pero se trata de decenas, y todo aparentemente en un lapso de 20 años. Después de este y el anterior caso sobre el psicópata de Chalchuapa, me queda una pregunta que seguirá rondando en mi mente. ¿Cuántos más asesinos seriales de esta envergadura habrá por ahí sueltos en este momento, sin que aún lo sepamos? No te fíes de nadie, ni siquiera si se trata de tu vecino con las características de Andrés N. Recuerda una vez más que no todo es psicosis. Cuídate. El asesino otaku. Miedo, sangre y muerte. Palabras que encajan perfectamente en este collage de asesinos seriales que veremos en esta saga de videos y que te helarán la sangre a continuación.
Hay algo que tiene Japón en su cultura y en su gente que resulta muy llamativo. La forma de pensar de aquellas personas a ese lado del mundo es muy diferente a nuestro entorno occidental. Pero si hay algo que tienen en común con nosotros, es que allá también hay asesinos seriales. Y hoy hablaremos de Tsutomu Miyazaki, el conocido asesino otaku. Miyazaki nació un 21 de agosto de 1962 en el distrito de Nishitama, en Tokio. Su nacimiento prematuro provocó que naciera con una deformidad en sus manos que posteriormente sería el motivo por el cual en su escuela le hicieran bullying. Lo que no sabían sus compañeros es que estaban haciendo que Miyazaki diera el primer paso a la razón por la cual está incluido en este video. El aislamiento que tuvo toda su vida de pequeño, el abandono psicológico al que lo sometían sus padres, el complejo de pequeño que cargaba consigo entre otras lamentables razones, llevaron a este hombre asiático al cual le encantaba pasar mucho tiempo viendo anime del género gore, a cometer su línea de asesinatos. 22 de agosto de 1988, una niña de 4 años llamada Mari Kono desapareció después de salir a jugar con una amiga. Tiempo después se supo que había sido llevada a un sendero boscoso debajo de un puente. Luego, fue asesinada y posteriormente violada por Miyazaki. 3 de octubre de 1988, Masami Yoshizawa, de 7, fue secuestrada por el depravado hombre que repitió el mismo proceso que con su anterior víctima bajo aquel puente en el sendero boscoso. El asesino, tal y como con Mari, tomó la ropa de la niña y se retiró en su vehículo. 12 de diciembre de 1988, la nueva víctima de Miyazaki, Erika Namba, de 4 años, fue obligada a desnudarse en el asiento trasero de su vehículo para tomarle fotografías. Acto seguido, luego de casi ser descubierto, asesinó a la niña y se deshizo del cuerpo en una zona boscosa. En febrero del siguiente año, el padre de Mari Kono encontró una caja en la puerta de su casa, con los restos incinerados de la niña, así como con su ropa junto a una nota que decía: Mari, huesos, cremación, investigar, probar. Mucho tiempo después, el despiadado asesino seguiría perturbando a los padres de Kono e incluso envió una carta burlándose de la policía, enterrando las ilusiones que tenían de encontrar con vida a una de sus víctimas. Finalmente, el 6 de junio de 1989, Ayako Nomoto, de 5 años de edad, sería la inocente alma que recibiría el peor destino entre las 4 asesinadas del macabro sujeto. Esta fue secuestrada, asesinada, y su cuerpo envuelto fue llevado al departamento del tipo. Allí continuaría con sus actos bizarros, filmando y fotografiándola en diferentes posiciones. Este acto grotesco fue sucedido por actos de necrofilia y canibalismo durante 2 días, antes de que el olor se volviera insoportable. El 23 de julio de aquel año, Tsutomu Miyazaki fue capturado gracias a la hábil reacción de uno de los padres de la que sería su nueva presa. El hombre enfurecido derribó al asesino. Este, sin embargo, logró escapar dejando su vehículo abandonado, y cuando regresó a por él, la policía lo estaba esperando. Cuando había llegado el momento de enjuiciarlo, su padre se negó a pagar por su defensa. Unos cuantos años después, en 1994, este se suicidaría arrojándose a un turbulento río. El 17 de junio de 2008, Miyazaki fue ejecutado en la horca por decisión de la corte. Aún en nuestros días siguen existiendo asesinos seriales, y el del video de hoy es un ex policía. La mayoría de los temas de asesinatos famosos que se han tratado en este canal provienen de Estados Unidos, pero allá el tema ya no se ve tanto. No obstante, en Latinoamérica lo sigue habiendo. Esto dado a que las condiciones de corrupción, delincuencia y pobreza de ciertas zonas dan los ingredientes propicios para que se geste esta clase de delitos consecutivos, sin que haya una respuesta oportuna de las autoridades por incompetencia o por la misma corrupción que ya mencioné. Y la misma ciudadanía, que a veces por miedo a represalias, prefiere no dar aviso a la policía. Pero ya basta de tanta introducción. Hoy conocerás el reciente caso que aún se encuentra en proceso y que inunda los medios salvadoreños sobre Hugo Osorio, el psicópata de Chalchuapa.
Hugo Ernesto Osorio Chávez era un exagente salvadoreño de la PNC activo desde 1997 hasta el 2005, que fue destituido de su cargo por el delito de estupro, es decir, tuvo relaciones con una menor. La condena que pagó fue corta, ya que aún se estaba investigando si se trató de una violación, lo cual hubiera llevado tras las rejas al hombre muchos más años. No obstante, fueron años que aprovechó para ocultarse en las sombras y comenzar su carrera homicida. Todo ocurrió en una casa de la colonia Las Flores, jurisdicción de Chalchuapa. Osorio, quien tenía un comportamiento antisocial, antipático y calculador, cualidades de un verdadero psicópata, aparentemente utilizaba las redes sociales y se acercaba a un grupo determinado de personas e identificaba a sus presas por medio de la manipulación, la cual muchas veces consistía en ofrecerles migrar a otros países de forma clandestina para hacerlos llegar a su casa, y donde por el contrario, nunca volvían a ver la luz del día. Las atrocidades cometidas por este hombre de 51 años no discriminaba edades o géneros. Hombres, mujeres y niños terminaban siendo asesinados violentamente bajo ese techo. Pero el día de su captura se dio este 8 de mayo del 2021. Los vecinos del ex policía llamaron al 911 para alertar sobre una posible situación de violencia intrafamiliar que se llevaba a cabo entre las paredes de la vivienda, porque los gritos de las víctimas retumbaban en el vecindario. Es entonces que la policía acudió al lugar y encontró la escena del crimen de 2 mujeres y también a Osorio, quien pretendía quitarse la vida. Curiosamente, de no haber sido por esta decisión, probablemente le hubiera dado tiempo de escapar antes de que llegaran los uniformados. Bueno, primeramente la Policía Nacional Civil atendió un llamado de emergencias en la cual se llama por violencia intrafamiliar y nos encontramos con este horrendo crimen. Pero la noticia empezó a hacerse viral en el país centroamericano, luego de que se descubriera que no se trataba solamente de 2 mujeres asesinadas, sino de otras personas al encontrarse enterrados los restos de otros 2 cadáveres del sexo masculino. Pero ese sería tan solo el punto de partida para los innumerables hallazgos macabros que con ayuda del olfato de los caninos encontraría la policía. Hasta la fecha, se contabilizan 15 cuerpos, pero la cifra podría ascender a 20. Este caso me genera 2 interrogantes de carácter moral. Si trabajaste en la policía, organización que se supone vela por la seguridad y vida de los ciudadanos, ¿por qué los terminas matando? Y la otra es, ¿cómo haces para dormir tranquilamente mientras bajo tu suelo se encuentran los cadáveres en putrefacción de las personas inocentes que asesinaste? Según las investigaciones, Osorio tenía desviaciones sexuales que lo hacían obsesionarse con cualquier persona para llevar a cabo sus oscuros fetiches, y de paso, practicaba brujería, o al menos eso revela el material probatorio que se encontró en la casa de este monstruo. Con él fueron capturados 9 presuntos cómplices que de una u otra forma participaron en los crímenes y que fueron trasladados a la cárcel de Zacatecoluca. Según el presidente salvadoreño Nayib Bukele, el asesino serial tendría una pena mayor a 100 años en prisión, lo que garantiza que no volverá a ver directamente la luz en lo que le queda de su miserable vida. No confíes en nadie, ni siquiera si se trata de un ex policía. Recuerda, no todo es psicosis. Cuídate. Te mataba y vendía tu carne en forma de hamburguesas. Joe Matheny, el canal. Hay pocos asesinos seriales conocidos en el mundo que no solo asesinan despiadadamente a sus víctimas, no solo se las comen en un acto nefasto de canibalismo, sino que también tienen el descaro de vender los trozos descuartizados en forma de comida rápida, sin que sus clientes sospechen de lo que están ingiriendo. Ya entendido el contexto, hablemos un poco sobre lo que llevó a El Canal a ser conocido por el tema. Espero que no seas de estómago sensible.
Joseph Roy Matheny nació el 2 de marzo del 55 en Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Los datos de su crianza no son muy claros, ya que el hombre en cuestión afirma que tuvo una infancia difícil por la irresponsabilidad de sus padres y el abandono familiar, e incluso declaró muerta a su madre en los interrogatorios, pero se demostró que no, seguía viva y según su propia versión, había tenido una buena infancia. Joe aseguró haber prestado servicio militar en Vietnam, mientras que en informes de prensa se declaró tal servicio como no verificado. Por su parte, la madre afirmó que su hijo era adicto a las drogas, crack, cocaína, heroína, y empezó a alejarse por sus propios medios del cobijo y la relación familiar. Este dato resultó ser mejor comprobado por las autoridades. En fin, según investigaciones y las palabras del propio Joe, él vivía con su esposa adicta al crack y su hijo de 6 años, pero un día regresando se dio cuenta de que ya no estaban. Desde allí todo empezó a deteriorarse. La mujer se había ido a vivir con un hombre y el infante quedó bajo protección infantil. Pero Joe no creía esto. Más bien estaba convencido de que estos se encontraban viviendo debajo de un puente y los fue a buscar con un hacha como si fuera de cacería. Por lo menos eso fue lo que él comentó a la policía. Como se pudieron dar cuenta, las versiones de este sujeto tendían a ser falsas o delirios personales. Sin embargo, se demostró que en 1995, Joe buscaba bajo un puente esperando que su esposa estuviera allí con su hijo. En vez de eso, encontró a 2 vagabundos drogados. Esto le produjo un ataque de ira que hizo que los asesinara con aquella afilada arma de caza. Sin embargo, sus primeros actos criminales no se dieron desde el homicidio hacia estos 2 hombres. Joe trabajaba de conductor de montacargas, donde era descrito como educado y bien hablado, pero esto lo alternaba con frecuentes visitas a bares, en donde su principal gusto eran trabajadoras sexuales blancas adictas al licor y a las drogas. En este tipo de lugar fue donde ocurriría su primer homicidio. Matheny asesinó a Kathy Ann Meganson en 1994, una mujer de 39 años que operaba en el establecimiento como prostituta, y enterró su cuerpo en una tumba poco profunda en el lugar de la fábrica donde trabajaba. Allí presuntamente también había enterrado a Randall Brewer y Randy Picker, sus anteriores víctimas. El cuerpo permaneció allí durante más de 2 años. Más tarde dijo que la había estrangulado y que desenterró su esqueleto 6 meses después. Metió su cabeza en una caja y la tiró a la basura. Aunque estos 3 crímenes fueron los únicos que contaron con las pruebas suficientes para su juicio, se dice incluso con sus propias palabras que asesinó aproximadamente 13 personas en un periodo comprendido de 10 años. En todos estos, las principales víctimas eran las prostitutas, a quienes atacaba brutalmente. Las féminas eran violadas, golpeadas hasta el cansancio, mutiladas y finalmente sus cuerpos eran desechados o utilizados para lo más macabro de esta historia: hacer hamburguesas. Así es. El tipo tomaba los trozos de carne humana y los mezclaba con los de cerdo para posteriormente venderlos en un puesto de comida a la orilla de una carretera al aire libre. Y curiosamente tuvo éxito porque sus clientes las consideraban deliciosas. El problema de esto es que se empezaron a quejar porque encontraban no solo cabellos, sino también uñas y hasta dientes, que presuntamente serían de las víctimas que estaban siendo devoradas. O mejor dicho, canibalizadas. El cuerpo humano sabe muy parecido al cerdo. Si los mezclas, nadie puede notar la diferencia. Fueron las palabras del maldito asesino condenado a cadena perpetua en una prisión de Maryland, en donde pasó sus últimos días tras las rejas hasta el 2017, a sus 62 años. Así que antes de comprar hamburguesas por cualquier lado al aire libre, recuerda que no todo es psicosis. Cuídate. Si te gustó cómo hice el trabajo, apóyame en todas mis redes sociales. Habrá más contenido como este. Y recuerda que no todo es psicosis. Cuídate.